Cordial saludo para todos los alumnos. El día de hoy voy a sustentar la tarea 3, estudio de servicios, ataques y procesos. Mucho gusto, mi nombre es Andrea Franco Cortés y pues vamos a dar inicio. La tarea 3 consiste en indagar en diferentes conceptos, en especial de la parte técnica. Y pues inicialmente damos unas respuestas a las preguntas orientadoras que nos ayudan a comprender cómo responder comprendiendo lo que nos están preguntando. La primera pregunta es, mencione ataques tipo APT, que significa Advanced Persistent eh, Threat a nivel mundial en el 2019, que en español traduce ataques avanzados y persistentes. En el 2019 se detectó un ataque persistente avanzado sobre una puerta trasera de CCleaner que afectó a una cadena de suministros de tecnología como lo era Samsung, Sony, Asus, Intel, VMware, entre otras. ¿Cómo se infectaron? Pues hay varias teorías. Una de ellas pudo ser que un empleado posiblemente modificó el código o el certificado digital, el certificado de la aplicación de CC Cleaner y fue publicada ya con este código, con este exploit para que fuera ejecutado en los clientes, en los equipos que descargaban esta aplicación y al descargarla e instalarla, ya pues tenían este malware, el cual pudo pues infectar a varios clientes de estas famosas empresas de tecnología. Ese es uno de ellos. Bueno, entonces cuando el usuario pues lo descargaba desde la fuente confiable del fabricante de CC Cleaner, Periform, que es el de descarga. Pues se supone que era la fuente confiable, pero acá en la figura número 2 se puede observar cuando se detecta como un troyano este virus. También pues encontramos otro ataque en el 2019, la actividad de Lucky Mouse y otros más, pero pues vamos a avanzar en los otros puntos. Y miremos, el segundo punto es describir cómo podría llevar a cabo un ataque o un sistema informático. Entonces, un ataque lleva una serie de pasos. El inicial es pues descubrir y explorar un sistema informático que consiste en indagar y obtener información sobre nuestro objetivo. Una vez se recopile esta información, pues para ello hay varias herramientas. Una de ellas puede ser WHOIS. Cuando uno ingresa a WHOIS, puede, sabiendo el nombre de la empresa, pues puede identificar sus DNS, posiblemente las direcciones IP de los servidores que tenga publicados, entre otros. Una vez recopile esta serie de información, pues empieza a analizar e ir en búsqueda de vulnerabilidades del sistema, pues para detectar por dónde podemos ingresar. Una vez detectadas esas vulnerabilidades, entonces se utilizan unas herramientas llamadas exploit, que son las que aprovechan estas vulnerabilidades y para abrir las puertas, poder penetrar ese sistema. Una vez estén dentro de ese sistema informático, entonces el siguiente paso es comprometer el sistema modificando ficheros, ejecutando algún troyano o un virus. Y
una vez se comprometa pues el sistema y se logre el objetivo, se procede a eliminar las pruebas del ataque, pues porque el atacante, esa es una de, también pues se puede decir que de sus habilidades, que no sea descubierto ni identificado. O posiblemente descubierto, pero que no se ha identificado. Entonces, en la figura 3 se pueden apreciar 3 factores que componen el triángulo de la intrusión. Uno, pues en la parte izquierda inferior podemos ver el motivo. Entonces, el motivo puede ser por diversión o por lucro. Una vez se tenga un motivo, pues se busca la oportunidad, que son los fallos de seguridad a nivel de red, de equipos y de usuario. Y el medio es pues todos sus conocimientos técnicos, herramientas que se emplean para hacer efectivo ese ataque. Entonces, ¿cómo proteger la organización de un ataque? Entonces, en primera medida, pues es configurar los servicios que se publiquen hacia la web, hacia el Internet, hacia el mundo, evitar publicar, o bueno, publicar netamente lo necesario y cerrar puertas. Implementar un detector de intrusos en tiempo real que permita, pues como su nombre lo dice, detectar posibles intrusiones, comportamientos anormales, implementar y configurar un firewall que permite que agregue pues dificultad, configurar una DMZ o zona desmilitarizada para publicar solamente los servidores o los servicios que tengan que salir a Internet y que no se desde el exterior no pase a un perímetro interno en la organización. Contar pues con herramientas de seguridad, las mal llamados antivirus, porque pues tienen muchas más funciones. Bloquear puertos USB para que no se puedan instalar de pronto estos malware o exploit conocidos. Mantener pues las máquinas actualizadas, parches de actualización, aplicaciones, contar con personal especializado en seguridad informática, analizar las vulnerabilidades de la organización, hacer auditorías periódicas, mantener informado constantemente sobre cada una de las vulnerabilidades encontradas y parches lanzados, estar en constante conocimiento, y una súper fundamental que no la escribí, pero es siempre, siempre, siempre la capacitación al usuario. Seleccione tres ataques de varios que nos mencionaba en la guía. Entonces seleccione farming. Entonces, el farming consiste en que los atacantes utilizan el virus, eh, el exploit o le envían a le envían a los usuarios, por así decirlo, enlaces para que sigan páginas que no son, las propias, sino para que se desvíen de su enlace correcto y desde allí solicitarle datos personales, como puede ser su contraseña de la cuenta financiera o de o datos de su tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Eso consiste el farming. El avance persistente avanzado, el ataque persistente avanzado, entonces, de acuerdo a Kaspersky, utiliza técnicas de hackeo continuas para acceder a un sistema y permanecer allí durante un tiempo prolongado. No ataca inmediatamente, sino que se queda observando, analizando para tener un mayor lucro o para que su daño sea más severo. Suelen asociarse pues con objetivos de alto valor. Entonces, las etapas para este ataque, el primero pues es obtener acceso, abrir la puerta trasera, infiltrarse, intensificar el acceso, pues para cada vez estar más adentro, desplazamiento horizontal, entonces una vez tenga sus credenciales y su acceso, pues se puede mover por donde él quiera con datos de administrador, con
credenciales de administrador. Y el siguiente o último paso es quedarse allí, mirar, aprender y permanecer hasta que él lo quiera. Otro ataque es ransomware. Entonces, de acuerdo a Kaspersky, representa un riesgo. Su nombre viene del ransom, que significa rescate. Y en lo que consiste este ataque es, pues, cobrar por devolver la información o desencriptar la información. Em, ocurre normalmente, por lo general, cifra. Lo que él trata de hacer es cifrar por completo un sistema operativo o alguno de los archivos y exigir, pues, su pago para poder desencriptarlo. Existe también un ransomware de bloqueo que afecta funciones básicas del equipo. Bueno, los ransomware más conocidos son Lucky, WannaCry y Bad Rabbit. ¿Cuáles son las recomendaciones para evitar este tipo de ataque? Pues contar con software de seguridad, análisis de vulnerabilidades, actualizar sistemas operativos, aplicaciones, proceder con cautela al abrir los archivos, no visitar sitios extraños y, pues, contar con un plan de contingencia. En el tercer punto nos preguntan por indicadores de compromiso. Entonces, de acuerdo a INCIBE, los indicadores de compromiso hacen referencia a una tecnología estandarizada que consiste en definir características técnicas de una amenaza por medio de evidencias en un equipo comprometido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, se identifican amenazas, las cuales se les hace un análisis, pruebas para identificar cómo está compuesto, cuál es su funcionamiento, ¿sí? Y una vez se tenga detectada toda esta información, se publica para hacer un intercambio de información con otras personas y de esta forma, pues, trabajar en conjunto contra estas nuevas amenazas o incidentes. Existen varios sistemas estandarizados para este intercambio de información, para documentarse. Bueno. El siguiente, bueno, este es un ejemplo de un indicador de compromiso. Entonces, aquí en este ejemplo, pues se detecta una amenaza y pues se analiza su estructura XML. em, Se identifica, pues, el malware, se identifica, pues, los ficheros, se identifica, pues, ese malware en el sistema y, pues, este es el fichero XML. Se hace el análisis y este es el indicador de que se comparte, donde detectan, eso es donde detectan esa amenaza que ya fue publicada y se colocó en prueba en un equipo con sospechas de haber sido infectado y efectivamente sí estuvo infectado ese equipo. ¿Por qué es tan importante este concepto en el campo de acción de la seguridad informática? Pues es importante los indicadores de compromiso porque permite generar y compartir conocimiento técnico para combatir estas amenazas. Esta información puede ser consultada a nivel mundial, es colaborativa y puede ayudar, pues, a muchas organizaciones a prevenir y combatir amenazas. En el cuarto punto nos preguntan sobre las auditorías. Negra, una auditoría de caja negra más conocida como ética
ethical hacking, donde se contrata a personal especializado para que haga esta tarea. Simplemente se le da información mínima, por ejemplo, la dirección IP o un nombre de dominio, para que ese atacante trate de vulnerar una organización em, con una serie de herramientas a ver hasta dónde él puede llegar y de este modo se mide pues qué tan vulnerable puede llegar a ser este sistema informático. También hay una auditoría de caja blanca. La auditoría de caja blanca pues no se contrata a un personal externo, sino que se hace internamente desde la organización, como por ejemplo el administrador de la red, el profesional de tecnología que conoce muy bien su infraestructura y él mismo trata de cada vez analizar para mejorar esa infraestructura. Auditoría de caja gris. ¿Cuál es la auditoría de caja gris? La auditoría de caja gris se enfoca en los niveles de acceso, especialmente internamente en la organización. Es probar qué hasta dónde pueden llegar los usuarios, como verificación de permisos, etcétera, etcétera. ¿Qué es un IDS? Es un detector de intrusos en tiempo real. Consisten, como su nombre lo dice, en detectar actividades inapropiadas, incorrectas o anómalas desde el exterior. Se clasifican según su función y su comportamiento. Entonces, por ejemplo, pueden operar en un equipo para determinar pues, la actividad maliciosa en un equipo, en una red, en sistemas basados en conocimiento y basados en el comportamiento. Las características técnicas, pues que deben funcionar continuamente sin la supervisión de un humano, deben ser resistentes a perturbaciones, deben ser tolerantes a fallos para sobrevivir pues, a la caída del sistema, la carga debe ser mínima. ¿Eso qué quiere decir? Que no debe ser un detector de intrusos, no debe ser tan robusto que me sobrecargue mi sistema informático porque pues no va a funcionar correctamente. Y debe ser difícil de engañar. ¿Cuál es la fortaleza de un detector de intrusos? Pues suministra información interesante del tráfico de la red, permite analizar esa información para poder reaccionar y prevenir un daño. Es una herramienta útil como arma de seguridad. Ayuda a identificar de dónde provienen los ataques, recoge evidencias para identificar los intrusos y analizar. Alerta al personal de seguridad cuando detecta alguna anomalía. Protege la red contra la invasión. Bueno, entre otras más. Nos dice, menciónenos un detector de intrusos free. Entonces, en la página SNOR encontramos pues con su mismo nombre, SNOR es un detector de intrusos de código libre. Es muy importante y reconocido a nivel mundial y funciona con la configuración de reglas que ayudan a definir la actividad de la red maliciosa y actúa pues contra paquetes que coincidan con esas reglas. Tiene tres propósitos o usos principales, entonces rastrea paquetes TCP/DUN, registrador de paquetes y prevención de intrusiones de red. Función de Nmap en técnicas de auditoría. Entonces, Nmap es un software libre y tiene la función de explorar redes y auditar la seguridad. Utiliza paquetes IP para determinar qué equipos se encuentran posibles en una red, qué equipos activos, muestra los servicios, el sistema operativo, las versiones, aplicaciones, entre otras características. Entonces, con toda esa información, el auditor de caja negra la puede utilizar para detectar vulnerabilidades e intentar penetrar a la red. Pero así como la puede utilizar un auditor de caja negra, lo puede utilizar un atacante. ¿Qué resultados se obtienen al hacer uso de esta aplicación? Pues se obtiene lo que les decía, información del objetivo
Y esa información puede ser también los puertos que estén abiertos, puertos que estén filtrados, cerrados. También se puede obtener DNS, tipo de dispositivos, direcciones MAP de las máquinas. Nos menciona también los comandos principales y básicos para Nmap. Entonces, de acuerdo a Alejandro, en una página que encontré en internet, nos dice que el "-a" habilita la detección del sistema operativo y la versión. El "-T4" acelera el proceso y después deja de digitar el nombre de los objetivos, si tenemos un objetivo puntual. Por ejemplo, con el "-V scan mi nm.org" analiza y muestra todos los puertos TCP reservados. También podemos escanear un rango de IPs en una red. También se pueden escanear unos puertos concretos y entre otros más. Hay unos scripts programados, son útiles cuando se busca información sobre diferentes tipos de ataque. Algunos de ellos son, por ejemplo, este que vemos aquí en la parte superior, que busca ataques de este tipo, Heartbleed. O también para actualizar bases de datos de los scripts, podemos utilizar este comando. Para visualizar los scripts disponibles, podemos digitar en Nmap script help asterisco, o también sobre un comando, un script en concreto. Entonces, le colocamos el help y nombre y él nos dice cómo es ese script. Información técnica acerca de Kali Linux 2.0. Entonces, Kali Linux es una distribución de código free, libre. Es basada en Debian. Anteriormente era conocido como Backtrack. Y pues orienta a diversas tareas de seguridad de la información, como pruebas de penetración, investigación de seguridad informática, forense e ingeniería inversa. ¿Qué características tiene? Pues que tiene más de 600 herramientas para la penetración, código abierto disponible, compatibilidad con dispositivos inalámbricos, kernel personalizado, soporte en diferentes lenguajes. ¿Qué herramientas encontramos en Kali Linux? Pues de acuerdo a Jeffrey, en la página de Linux, nos dice que allí encontramos varias técnicas y herramientas. Unas de ellas puede ser, por ejemplo, herramientas de recolección de información, que es el primer paso para un ataque, como se puede utilizar la herramienta Tracing Router, que le permite mostrar la ruta completa de una conexión, medir los retrasos de tránsito de los paquetes enviados a través de una red IP. Web ya muestra la huella digital, identifica los sitios web, incluyendo los CMS como WordPress, servidores web, dispositivos integrados. Identifica las versiones, direcciones de correos, errores de SQL, entre otros. Otra herramienta muy conocida es Whois, que es una base de datos mundial. Es conocido también como un protocolo de pregunta y respuesta. Y pues nos muestra quién es, nos muestra los datos de una dirección IP o de un dominio. Y así sucesivamente. Otra herramienta que es muy buena es Nikto, es un servidor web, herramienta de evaluación de aplicaciones web para encontrar posibles problemas de seguridad y vulnerabilidades. Escanea hasta 6.700 archivos o programas peligrosos. ¿Qué es un pen testing? Entonces, es conocido como penetración, test de intrusión. Es un conjunto de ataques simulados dirigidos a un sistema informático con la finalidad de detectar posibles debilidades o vulnerabilidades para que no sean explotadas. Pasos para ejecutar un pentesting adecuado. Pues lo primero es preparar el plan.
cuál es el conjunto de ataques que va a dirigir a una empresa de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su tecnología, porque todas las empresas no son igual y pues entonces hay que planear ese pen testing, cómo lo va a aplicar. Estas auditorías, una vez lo planeé, entonces debe iniciar con la recopilación de información. Una vez tenga esa recopilación, tiene que ir en búsqueda de esas vulnerabilidades para explotarlas, inclusive con técnicas de ingeniería social, y realizar, bueno, una vez haya podido infiltrarse o posiblemente no, de acuerdo a lo que él haya detectado en esas vulnerabilidades, debe presentar un informe si sus intentos fueron exitosos o no y por qué, y si fueron exitosos, por qué, y si no, también. Y de esta forma él va a determinar si el sistema informático es vulnerable o no. Evaluar si las defensas con las que cuenta son suficientes y eficaces en la organización y debe valorar la repercusión de los fallos de seguridad que se detecten. Y adicional, cabe recalcar que siempre se debe hacer un acuerdo de confidencialidad por parte de la empresa y del especialista que hará el pen testing para evitar futuros incidentes. Posiblemente se pueden dar pues porque es información confidencial. ¿Qué es un exploit? Son programas maliciosos que se aprovechan de las vulnerabilidades del software en un ordenador. ¿Qué utilidad tiene en el mundo de la seguridad informática un exploit? Pues estos exploits son útiles para explorar las vulnerabilidades en el hacking ético, no en la auditoría de caja negra, se emplean para vulnerar, como su nombre lo dice, éticamente el sistema informático y emplearlo como exploit. Por otro lado, los ciberdelincuentes lo pueden emplear de la misma forma, pero para atacar la organización. Adicional, también los exploits sirven para pues uno es para hacer pruebas y analizar eh, los indicadores de conducta, los pueden utilizar para analizar su comportamiento y poder publicar fuentes de conocimiento. Componentes que conforman un exploit. Entonces, ¿qué componentes lo conforman? Lo conforman una vez se haya determinado el objetivo, se estudie y se recopile la información para hallar las vulnerabilidades, se determina un vector de ataque, que es cómo se va a utilizar la amenaza para la inyección de carga. ¿Qué es la inyección de carga? Pues son esos datos transmitidos por donde se va a infiltrar el exploit para transportar ese mensaje que ejecute el malware o el exploit y de esta forma tener el acceso el atacante. Recomendaciones para reducir el ataque informático. Primordial, concienciación para todos los miembros de la universidad. Estamos hablando del caso de ataque o el caso de estudio. Entonces nos dice pues que fue hackeada la universidad y que ingresaron a los datos de las bases de datos. Entonces siempre concientizar a todos los miembros de una organización, en este caso de la universidad. ¿Para qué? Pues para que si a usted le llega un mensaje electrónico o un mensaje de texto, nunca siga esos links. Siempre si le dicen, bueno, su cuenta necesita cambiar la contraseña, pues no siga el enlace, vaya a su cuenta, digite usted mismo la URL www.unad.edu.co, por así decirlo. Y desde allí personalmente cambie su contraseña. Siempre la concientización es como el arma, porque podemos tener podemos cerrar las ventanas, podemos cerrar las puertas, podemos echarle candado a toda la organización, pero si el usuario va y abre la ventana cuando él quiera, pues por ahí se entró el atacante. También recomienda instalar en los dispositivos móviles una herramienta de seguridad. Normalmente en los celulares nosotros no instalamos antivirus. Lo hacemos en los computadores, pero no en los celulares. Entonces, una buena recomendación es que en su celular también cuente con una herramienta de seguridad que le permita detectar y bloquear enlaces no seguros.
Contar con un detector de intrusos en la universidad que permita identificar un intruso o una actividad anómala. Realizar auditorías periódicas que permitan identificar esas vulnerabilidades que puedan ser explotadas más adelante. Aplicar un riguroso control al control de acceso de bases de datos que usuarios tiene, entre menos usuarios, o sea, dejar simplemente los usuarios estrictamente necesarios y con accesos eh, no tan privilegiados. Deshabilitar los servicios y los puertos que no se requieran. Cifrar información. Entonces, de tal modo que si el atacante llega a tener acceso a esa información, pues de nada le va a servir porque no va a poder visualizarla. Defina con sus palabras qué es un CESIR. Un CESIR son equipos de respuesta de incidentes en seguridad informática. Entonces, es un equipo de personas especializadas en gestionar incidentes de seguridad informática. Ellos se encargan entonces de recibir, revisar, analizar y responder a actividades y reportes de incidentes, permitiendo mejorar procesos de respuesta a incidentes y con ello reducir daños para que si se actúa más rápidamente, pues menor va a ser el daño en caso de una afectación. Generalmente, pues las grandes organizaciones cuentan con un CESIR. Lo ideal es que todas las empresas cuenten con esos equipos especializados, pero pues en la realidad, pues es muy difícil. Escasamente cuentan con poco personal de sistemas en sus organizaciones. Tipos de CERCIR. Entonces hay tipos que son reactivos, que son los que elaboran los informes cuando se ha detectado una infección o ya fueron atacados. Entonces, como su nombre lo dice, son reactivos. Entonces ellos analizan la situación, dan recomendaciones y medidas para reducir el riesgo y futuras amenazas. También hay CERCIR de proactivos, que son los que se encargan pues de informar, ayudar a prevenir y a preparar para que se reduzca el riesgo de incidentes en un futuro. Y hay otros que son de gestión de calidad de la seguridad, que son los que se encargan del tema del sistema de gestión de incidentes en búsqueda de herramientas y medidas que mejoren la calidad de la seguridad informática y se encargan también de concienciación y educación a los usuarios. ¿Qué se conocen o que están establecidos en Colombia? Entonces, de acuerdo a mi investigación, en el gobierno digital se cuenta con el CESIR del sector gobierno. Entonces, surge con la necesidad de realizar una adecuada gestión y reaccionar ante incidentes cibernéticos de todo modo, o sea, con el fin de centralizarlo, de realizar seguimiento eh, a todas aquellas amenazas que atenten contra la defensa del gobierno. Es sectorial porque pertenece al Estado. El objetivo es ofrecer servicios proactivos, la gestión de la seguridad a todas las entidades del Estado, generando alertas, advertencias sobre amenazas y vulnerabilidades y realizando pues el tratamiento a estos. También otro es el de la Policía Nacional. Es un grupo creado para atender necesidades de prevención, atención e investigación de eventos y pues con el fin de proteger la infraestructura tecnológica y riesgos asociados. Pertenece también al Estado. Provee asistencia técnica y asesoría y apoyo a la comunidad y a las organizaciones en general. Y también encontré el CESIR Asobancaria, que está enfocado en incidentes de seguridad, pero del sector financiero. Em, es del sector público y privado, o sea, pero especialmente en temas de sector financiero. Y por último, encontré el COICER,
que es un grupo de respuesta a emergencias cibernéticas de Colombia y tiene como responsabilidad coordinarla, centralizarla y coordinar la ciberseguridad y ciberdefensa nacional. em, de la defensa nacional. Entonces deben proteger la infraestructura del Estado colombiano frente a emergencias de ciberseguridad que comprometan a la nación. Bueno, con esta sustentación, pues di un barrido súper rápido abordando pues los puntos de la guía de aprendizaje. Como conclusión, pues debido pues a la tendencia, a la alta tendencia de avances tecnológicos y a la interconexión de las cosas, pues asimismo aumenta también las amenazas en el ciberespacio. Y una muy buena práctica es siempre realizar auditorías, pues porque es la herramienta que nos permite medirnos, evaluarnos, cómo estamos preparados, la situación es tal, cómo estamos preparados y cómo poder enfrentar y mejorar. También una cultura organizacional con la concientización a nuestros usuarios es una muy buena práctica para combatir la ciberdelincuencia. Y pues otra conclusión es que pues hay muchas herramientas, unas pagas, otras de código libre, que permiten a los auditores y también permiten a los crackers realizar su trabajo. Entre ellas Kali de Linux permite con sus herramientas apoyar y hacer ese mismo trabajo que hacen los crackers. Es el mismo, solamente que con un trabajo ético. Bueno, muchas gracias por su atención.